Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Punto Música. Hoy hablamos de bandas de sonido de películas, de soundtracks, de películas. Por supuesto, nuestra vida ha estado atravesada seguramente por películas de todos los géneros, de todos los estilos, de todas las épocas. Y las películas, obviamente, muchas de ellas, la gran mayoría, bueno, tienen música, ¿no? Música incidental. A veces son compilados de canciones que tienen que ver con el espíritu de la historia que cuenta la película, no necesariamente música incidental hecha exclusivamente para la historia. En fin, hay una combinación de elementos que hacen que muchas veces las bandas de sonido de las películas sean apasionantes. Yo voy a elegir una lista que me han conmovido por alguna u otra razón. Y voy a ir bastante rápido porque la verdad es que me costó muchísimo achicar la lista, ¿no? Arranqué con 30, después las bajé a 15 y creo que ya de 15 no pude sacar ninguna más porque me costaba mucho dejar afuera algunas que significan mucho para la historia de mi vida, de mi gusto musical, de incluso a veces mi gusto por la misma película, ¿no? Esto hay que aclararlo, no siempre la calidad de la película tiene que ver con el gusto que uno pueda tener por la banda de sonido. Muchas veces nos gusta mucho más la música, funciona mucho mejor en el sentido popular, en la sensación, en la repercusión, la música solamente, y a veces la película no es tan buena o no es tan popular o no es tan importante o no es tan celebrada. En fin, hay un poco de todo, así que prepárense, después vayan pensando cuáles son las suyas. Bueno, vamos a empezar rápido porque no hay demasiado tiempo, ¿no? Empezamos por los CDs. El cantante de bodas, una película ambientada en los años 80 y que bien a mediados de los 80 y que tiene una banda de sonido que es una especie de soundtrack de la década, ¿no? Rápidamente, si les digo Thompson Twins, Billy Idol, The Smiths, The Police, Elvis Costello, Billy Idol, todos ellos están acá en un compilado que hace honor a una comedia pasatista, pero que bueno, tiene lo suyo, que es esta comedia interpretada por Adam Sandler y Drew Barrymore, ¿no? El cantante de bodas es una de las primeras que cuando uno pone el disco le remite directamente a la época en la que fue ambientada la película, a la historia de la película puede ser, pero más que nada que las canciones que están incluidas aquí están realmente muy buenas. Alta Fidelidad, una película de Stephen Frears que tuvo en un papel realmente importante protagónico a John Cusack. Es una película que habla sobre el consumismo musical, ¿no? De una persona que tiene una disquería y todas las aventuras y desventuras que suceden en esa disquería, ¿no? Hay muchísima música, por supuesto, en la banda de sonido. La historia es muy atractiva, la película es muy divertida. Además tiene a un primer Jack Black mostrando lo que era capaz de hacer, además de cantar. Y además, bueno, aquí hay un compilado de la música indie de los 90 que está realmente muy bien. Desde Belle Sebastian hasta Beta Band, pasando por un montón de otros artistas, hacen honor a la historia de la película. Alta Fidelidad. Los escenarios lúgubres de un lugar con mucho misterio y un director que evidentemente es especialista a la hora de transmitir climas, estados, sensaciones, incluso también en sus historias, no solamente en esta historia que es la de Twin Peaks. La banda de sonido de la película, siempre un colaborador permanente de David Lynch. Ambos fallecieron no hace mucho tiempo, el director y también el músico que hizo casi toda su música de las películas, que es Angelo Badalamenti. La música para Twin Peaks de Angelo Badalamenti, que tiene además varias secuelas, que tiene además varias apariciones, porque además no hace tanto tiempo también se creó la serie basada en la película. Una obra muy popular, muy internacionalmente conocida, por supuesto, que bueno, marcó, creo yo, a varias generaciones en esta película de fines de los 80, principios de los 90, que fue, bueno, un poco el acercamiento sensitivo, diría yo, cariñoso a la nostalgia sobre épocas pasadas, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con el amor por el cine, una historia del cine dentro del cine, con alguna polémica también respecto del tono que eligió Giuseppe Tornatore para contar la historia. Tal vez con el paso del tiempo uno empieza a verle algunas costuras a la película, pero más allá de eso creo que nos quedamos, yo me quedo particularmente más allá de la película,
con la música, que creo que la música ha interpretado muy bien esta sensación nostálgica que pretende transmitir la historia de la película y lo logra, ¿no? La música obviamente es de Ennio Morricone, y digo obviamente porque es una película italiana y tiene además la colaboración de uno de sus hijos, de Andrea Morricone, en algunas de las canciones. Una melodía o unas melodías, varias de ellas, inolvidables, realmente inolvidables, creo yo, que es una banda de sonido redondísima. Un tributo al glam de los 70 se produjo gracias al director Todd Haynes en el año 98, si no me equivoco, que es la publicación de esta película, Velvet Goldmine, que es una especie de falso documental que tiene una narrativa muy particular, está basado un poco en el estilo de montaje y de narración del Ciudadano, la película de Orson Welles, y que cuenta como una historia paralela a la de Orson Welles, ¿no? La de una especie de ídolo de la música rock que cayó en decadencia. Muchos dicen que es una especie de biografía no autorizada de David Bowie, pero la excusa es justamente mostrar cómo era todo ese universo estilístico del glam rock a principios de los 70 en Inglaterra. Así que es maravillosa la película, es muy especial, única en su manera de editarla, de montarla y de contarla también el director, ¿no? Lo más interesante que tiene, además de las actuaciones de varios de sus protagonistas como Christian Bale o el mismísimo personaje principal, es la música. La música que remite al glam y que tiene no solamente canciones originales para la película hechas por Pulp, por Roxy Music, sino que también se formaron dos bandas exclusivamente para hacer la música de la película y que el ambiente sea glam, ¿no? Hicieron canciones glam. Aquí hay miembros de Radiohead, miembros de Psychedelic Furs, bueno, lo más granado de la música independiente adulta, digamos, que se juntaron para generar estos grupos ficticios que forman parte de la historia de la película. Velvet Goldmine. Inevitablemente no se podía dejar afuera a un protagonista, a un personaje que evidentemente hizo no solamente de sus películas un pastiche de otras películas que él había visto en su adolescencia, estoy hablando de Quentin Tarantino, sino que también lo hizo con las bandas de sonido, ¿no? Una verdadera melange, una ensalada maravillosa de soul, música negra, funk, surf rock, rock de todas las épocas, folk, rockabilly, en fin, es un combinado increíble que, como muchos, descubrimos a Quentin Tarantino con su película Pulp Fiction, pero que evidentemente nos enteramos aquí que había hecho una cosa muy interesante antes como Reservoir Dogs, y después a partir de acá creo que todo el mundo le empezó a seguir la pista y disfrutó de cada una de sus películas, todas las que siguieron en su carrera. Pero Pulp Fiction tenía o tiene una banda de sonido inigualable. Vamos a mostrar algunos vinilos también con bandas de sonido. Forma parte de mi historia también, hablando de emociones y de sensaciones y de cosas que a uno le afectaron positivamente desde el punto de vista artístico, y es esta banda de sonido, no la película. Y les confieso, la película no la vi en el cine, la vi de a ratos por televisión, nunca la vi completa, no me llama la atención demasiado la historia de la película, pero la música coincidió un poco con mi descubrimiento del pop, y la verdad que esto en 1982-1983 era una bomba pop, ¿no? Y Giorgio Moroder, su productor, es como que había encontrado la fórmula justa para explotar, ¿no? Musicalmente esa época, el post música disco y el pre música pop de los 80. Realmente hizo esa conjunción de una manera muy particular con un compilado de hits. Algunas canciones no son tan conocidas tal vez por el gran público, pero a mí me pegaron realmente muchísimo y no me cansan. Así que la banda de sonido de Flashdance para mí es una de las más importantes de la historia. ¿Qué decir de esa época, no? Estaba hablando del 82, 83. Bueno, la música de John Williams, indivisible con la obra de Steven Spielberg, un narrador moderno que supo entender, ¿no? la necesidad de las masas, la necesidad de emocionarse del público y unirlo a las narraciones clásicas, a las narraciones históricas estadounidenses, ¿no? Y lo logró, bueno, ¿de qué manera? Con esta película inolvidable que además, bueno, también, perdón por seguir hablando de mí mismo, pero que me afectó porque la vi a los 11, 12 años, prácticamente la misma edad que tenía el pequeño personaje principal de la película. John Williams y Steven Spielberg, casi una misma persona, artísticamente hablando, en la banda de sonido de
E.T. el extraterrestre. Y como bonus les muestro aquí, tengo una versión especial en Picture Disc, que bueno, es bastante llamativa, ¿no? Ahí está, como les conté en otra oportunidad, son los discos con una foto incluida, ¿no? Que la verdad suena bastante bien, aunque algunos dicen que no suenan tan bien este tipo de ediciones. También 83-84, un poco también el acercamiento que tuve hacia la música clásica se dio gracias a esta película de Milos Forman, una película que también es épica, que es maratónica, que es extensa, pero que es profunda y que además tiene mucha música, ¿no? Y se respeta mucho eso en la película, ¿no? Más allá de la historia que se cuenta, que es la historia, lógicamente, de Amadeus Mozart y sus allegados. Me parece interesante que se haya tomado el tiempo Milos Forman de respetar muchas de las canciones, muchas de las obras de Mozart, ya sea en distintos momentos de la película, pero especialmente en los teatros o donde se presentaban las obras para los emperadores o para el público, con mucha cantidad de tiempo, ¿no? Le dedica tiempo a las obras y se puede escuchar bastante de la música de Mozart, y creo que yo por lo menos conocí mucho de la música de Mozart, mucho más de lo clásico y lo conocido, gracias a esta película. Neville Mariner, el director, y la orquesta St. Martin in the Fields, que fueron los que hicieron la banda de sonido, bueno, suena maravilloso porque evidentemente, inevitablemente uno se acuerda de las imágenes de la película. Cuenta conmigo, Stand By Me, una película también entrañable, que habla mucho sobre la infancia perdida, sobre la época de los amigos ocasionales y de las aventuras que a veces parecen menores vistas desde el paso del tiempo, pero que en ese momento significan mucho porque hacen a la formación de la personalidad de los niños. Y la verdad que, bueno, esta es una película entrañable de los 80. Es una obra de Stephen King, en realidad es un libro que se llama El Muerto. Sin embargo, el toque que le da a la película es un toque mucho más nostálgico, entrañable y además muy, muy cariñoso hacia la historia que cuenta. Cuenta conmigo tiene además mucha música de los 50-60, ¿no? Mucho rockabilly, mucho rock and roll, mucho pop chicloso de la época, pero la verdad que está muy bien. Otra vez, mis reminiscencias de la música electrónica a principios de los 80 tenían que ver mucho con la moda que hubo en algún momento del breakdance, ¿no? Esta especie de baile callejero surgido como una especie de evolución musical del hip hop en Estados Unidos y que, bueno, se exportó un poco a todo el mundo gracias a algunas películas como esta, que se llamaba Breaking. En realidad, aquí le pusieron breakdance como el nombre del baile, y que, bueno, tenía mucho de ese hip hop electrónico con algunos arreglos de sintetizadores que empezaban a aparecer ahí en el mundo de la música comercial. Y bueno, un compilado que tiene que ver con esa época, ¿no? A mí la canción de Ollie y Jerry, Breaking, No hay quien nos pare, me parecía realmente una golosina maravillosa y la sigo disfrutando hasta el día de hoy, aunque bueno, fue un momento fugaz, ¿no? El breaking y el high energy, que fue una música que como que le siguió, luego siguió el Italo disco después de esta época, tuvieron como una vida bastante corta, pero sin embargo se sigue valorando mucho, ¿no? Esta especie de evolución del hip hop. Otra maravilla de soul y de funk y de rock, hecha por estos personajes que surgieron de la tira televisiva Saturday Night Live y que, bueno, sin querer se lo propusieron armar ya fuera de la televisión. Estos personajes fueron a la pantalla grande y en la película de Blues Brothers aparece un poco todo ese espíritu aventurero, pero que además estaba acompañado por una banda impresionante de músicos de soul de los 60 y los 70 que hicieron la banda de sonido de esta película. The Blues Brothers, la película, y The Blues Brothers, el grupo o el dúo, tuvieron ya muchos discos editados, y esta, que es una especie de selección de lo mejor de su obra que se usó en la película, más el agregado de Ray Charles, el agregado de Aretha Franklin, hacen un combo perfecto de música de rock y de soul. Hablando de soul, no podíamos dejar afuera a Isaac Hayes, uno de los grandes nombres de la música soul de los años 70, de la música negra estadounidense, junto con Curtis Mayfield, con Marvin Gaye, bueno, Stevie Wonder y tantos otros, han hecho realmente popular la música soul en todo el mundo. Esta es la banda de sonido de la película Shaft, que es
una película típica de la escena del Black Exploitation, que era una especie de subgénero dentro del policial negro, que justamente tenía que ver con la cultura afroamericana como protagonista, y las historias están todas protagonizadas por actores negros. Y la música, lógicamente, tenía que ser música soul, música negra, como se le llama. En este disco doble maravilloso, tiene un lado solo, de los dos discos hay un solo lado, que es una verdadera explosión de sensaciones de música soul y funk, momentos instrumentales inspiradísimos, improvisaciones. Bueno, es una locura este disco. Ya vamos llegando al final, y esto sí que es mucho más que la melodía que todos conocemos de la serie de los años 60-70, Misión Imposible, por Lalo Schifrin, el compositor argentino que hace poco tiempo nos dejó. Les digo que si escuchan el resto de la banda de sonido no se van a arrepentir y van a disfrutar muchísimo. No solamente es la canción titular, sino todo el resto, lo que hace esa maravilla, esa fusión otra vez de funk, de soul, de música negra, de momentos instrumentales. Es verdaderamente muy creativo Lalo Schifrin y lo logra en varias bandas de sonido, pero en este en particular. También trabajó en algunas películas de Bruce Lee. Y para el final voy a dejar una pequeña gema, que es una película más moderna, más actual, vamos a decir, película de la década de 2000, que se llama Little Miss Sunshine, Pequeña Miss Sunshine, que es, bueno, una historia de una familia estadounidense tienen que enfrentar varias peripecias, una especie de comedia dramática, donde desde el punto de vista de la historia de la película se plantean un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida moderna en Estados Unidos y en el mundo occidental, digamos, y la verdad que está muy bien retratado eso, con mucha sutileza y diría con mucha ternura también, finalmente, que es lo que creo que el gusto que nos queda al ver la película. Una película muy agradable, menor tal vez, pero que tiene una música deliciosa, acorde a esa sutileza de la que hablaba, de lo que cuenta la historia. Michael Dana es el compositor principal, y hay canciones de The Vodka, que es una banda estadounidense también, que fusiona la música folk, es una especie de neo-folk, mezclado con alguna cosita Tex-Mex, ¿no? De la música del borde de Texas y México, elementos de blues, de soul, de mariachis. Bueno, está todo ahí en una melange, con una melodía. La melodía que es el leitmotiv de la película es maravillosa, compuesta por Michael Dana. Así que esta es otra de las grandes bandas de sonido que a mí me gusta mucho. Dejé muchísimas afuera. ¿Y ustedes qué les parece? ¿Cómo se llevan con las bandas de sonido de las películas? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les pasa desapercibido? Me encantaría leerlos en los comentarios. Cuéntenme aquí debajo cuáles son las suyas, cuáles son las preferidas, cuáles les parecen que son indispensables para su vida. Lógicamente estamos atravesados por distintas generaciones, distintas épocas. Por ahí aparece gente de los 90 que elige otro tipo de películas, otro tipo de banda de sonido, y todo vale. Así que los leo aquí debajo. Nos vemos muy pronto en otro Punto Música.